Corea del Norte sigue siendo una de las naciones más herméticas del mundo, liderada por la misma familia, conocida como el linaje Paektu. Desde hace más de 70 años, alrededor de 150,000 personas viven en instalaciones estrictamente controladas por motivos políticos, mientras que muchas otras se enfrentan a recursos limitados y a una estricta vigilancia gubernamental en su vida diaria. Sin embargo, están surgiendo señales de cambio: la presión económica, las tensiones internas y la creciente influencia externa podrían cambiar el futuro del país. En este video, te vamos a mostrar los 4 escenarios que podrían poner fin a Corea del Norte y revelar cómo es realmente la vida dentro del estado más secreto del mundo. Durante décadas, Corea del Norte ha desafiado los pronósticos de su desaparición. Los expertos han afirmado en repetidas ocasiones que el régimen estaba al borde del colapso. Sin embargo, la dinastía Kim sigue gobernando con mano de hierro. Pero algo es diferente ahora. La tormenta perfecta de factores que ha mantenido viva a esta dictadura durante 3 generaciones finalmente está comenzando a desmoronarse. Empecemos con el primer escenario: una lucha de poder interna y el colapso del régimen. Es una noche helada en Pyongyang. Las calles están en silencio y los rumores se extienden rápidamente entre la élite. Kim Jong-un ha fallecido, ya sea por enfermedad, conflicto interno o circunstancias imprevistas. El líder que ha guiado a Corea del Norte durante más de 7 décadas ya no está. Sin un sucesor confirmado, el sistema fuertemente centralizado comienza a desmoronarse. La estructura de poder de Corea del Norte gira casi por completo en torno a un solo individuo. A lo largo de los años, Kim consolidó el control eliminando a posibles rivales, dejando pocas figuras capaces de gestionar una transición fluida. Si el liderazgo cambiara repentinamente, los altos miembros del partido y los comandantes militares podrían competir por la influencia. Cada grupo, buscando dar forma al futuro de la nación. La ausencia de un heredero claro complica aún más las cosas. Los hijos de Kim son muy pequeños y no se ha nombrado a ningún sucesor oficial. Este vacío podría dar lugar a facciones enfrentadas, los leales al partido tradicional, que buscan preservar el sistema actual. Los generales ambiciosos que abogan por el dominio militar y los pragmáticos que favorecen discretamente las reformas económicas y un mayor compromiso con el mundo. Tal lucha se extendería más allá de los círculos de liderazgo. Los comandantes militares regionales podrían afirmar su independencia, buscando el control de recursos vitales como el suministro de alimentos, la infraestructura y las armas estratégicas. El riesgo de una autoridad fragmentada suscita preocupación a nivel internacional, especialmente en lo que respecta a la gestión del arsenal nuclear del país. Para las naciones vecinas, este escenario presenta tanto desafíos como oportunidades. China, como el socio más cercano de Corea del Norte, daría prioridad a la estabilidad y podría actuar para asegurar áreas clave y gestionar una posible migración. Corea del Sur y Estados Unidos también se enfrentarían a decisiones críticas si intervenir para salvaguardar las armas, proporcionar ayuda humanitaria o prepararse para la posible reunificación de la península. Si bien la transición podría ser turbulenta, también podría allanar el camino para un nuevo capítulo en la historia de Corea del Norte. Uno en el que las reformas graduales o incluso una reconciliación duradera con el sur se vuelvan posibles. Ahora, examinemos el segundo escenario, que considera una intervención militar externa. Corea del Norte ha practicado durante mucho tiempo una política de riesgo nuclear calculado. Pero, ¿qué pasaría si las tensiones se intensificaran fuera de control?
Un ataque a Corea del Sur. Un misil que cruce una frontera crítica o información de inteligencia creíble sobre un lanzamiento nuclear inminente podrían obligar a la comunidad internacional a actuar con decisión. Es probable que un escenario de este tipo comience con la detección por parte de Estados Unidos y Corea del Sur de pruebas claras de un posible ataque. Movimientos inusuales en las instalaciones nucleares o comunicaciones interceptadas que sugieran planes preventivos ante la posibilidad de que se utilicen armas nucleares. Una acción rápida podría considerarse inevitable. Las operaciones militares iniciales probablemente implicarían ataques aéreos de precisión sobre instalaciones nucleares, sitios de misiles y centros de mando para evitar represalias. Aviones furtivos podrían neutralizar las capacidades de lanzamiento e interrumpir las estructuras de mando, seguidos de fuerzas terrestres coordinadas que aseguren áreas estratégicas y salvaguarden las reservas nucleares. Si bien los objetivos militares podrían alcanzarse rápidamente debido a las ventajas tecnológicas, las secuelas plantearían inmensos desafíos. Con 25 millones de personas acostumbradas a décadas de aislamiento, el país requeriría un apoyo internacional significativo, reconstruir la infraestructura, introducir la gobernabilidad y establecer instituciones económicas y sociales sería una tarea monumental. Esta fase posterior al conflicto podría reflejar aspectos de la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pero con complejidades adicionales. Corea del Norte carece de experiencia histórica con sistemas democráticos o mercados abiertos. Establecer tales cimientos desde cero exigiría un compromiso a largo plazo. Las respuestas globales también serían fundamentales. ¿Autorizarían las Naciones Unidas la intervención o estaría liderada por las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados? ¿Cómo reaccionarían China y Rusia ante la presencia de tropas extranjeras cerca de sus fronteras? Las consecuencias geopolíticas podrían remodelar el equilibrio de poder en el este de Asia. A pesar de estos riesgos, algunos ven la intervención como un camino hacia la estabilidad, a diferencia del colapso interno, que podría crear una incertidumbre prolongada. Una acción externa decisiva podría asegurar rápidamente los activos nucleares y establecer las condiciones para reconstruir una nación más abierta y estable. El tercer camino posible hacia la transformación de Corea del Norte a menudo se subestima, pero puede ser el más realista: un colapso económico total que conduzca a un malestar generalizado. Durante décadas, la frágil economía del país ha dependido de la limitada ayuda china, el comercio ilícito y la resiliencia de sus ciudadanos. Sin embargo, una combinación de desastres naturales graves, sanciones internacionales más estrictas y un menor apoyo de China podría llevarla al límite. Una sequía severa podría devastar la agricultura, paralizando el suministro de alimentos y desbordando el sistema de racionamiento. Los salarios de los trabajadores del gobierno podrían dejar de pagarse. Los mercados negros podrían desaparecer, e incluso las élites de Pyongyang podrían enfrentar escasez. A medida que el hambre se extiende, la frustración podría crecer. Podrían surgir pequeñas protestas, al principio localizadas, pero que se extenderían gradualmente a medida que las redes clandestinas compartan noticias entre las provincias. Inicialmente, las autoridades responderían con la fuerza, pero esta vez, las tácticas habituales podrían fallar. Algunos soldados, afectados por la misma escasez y viendo sufrir a sus familias, podrían empezar a cuestionar las órdenes, a medida que crece el descontento. Partes del ejército podrían desertar, aportando armas y experiencia a los manifestantes. Los comandantes locales podrían entonces empezar a tomar partido, acelerando el desmoronamiento del control centralizado. El gobierno intentaría mantener la autoridad a través de la propaganda
y las transmisiones de emergencia culpando a las potencias extranjeras. Sin embargo, estos mensajes podrían perder impacto a medida que empeoran las dificultades diarias. En este escenario, podrían formarse facciones regionales, creando un mosaico de autoridades en competencia, en lugar de un único movimiento unificado. Las consecuencias humanitarias serían graves, con millones de personas enfrentando una escasez extrema y buscando refugio en los países vecinos. Para la comunidad internacional, esto presentaría decisiones difíciles si intervenir. Proporcionar ayuda o permitir que los acontecimientos se desarrollen de forma orgánica. Sin embargo, un levantamiento popular de este tipo también podría marcar un punto de inflexión. A diferencia de un cambio de régimen impuesto desde arriba o de una intervención extranjera, un movimiento de base tendría legitimidad entre los propios norcoreanos, lo que podría allanar el camino hacia un futuro moldeado por la voluntad de su pueblo. ¿Te gustó el video? Antes de pasar al último escenario, no olvides darle a la campanita, compartirlo con tus amigos y darle al botón de suscribir si aún no lo has hecho. De verdad que me ayuda mucho y prometo traerte contenido aún más increíble. El cuarto y más esperanzador escenario para el futuro de Corea del Norte es la transformación gradual a través de la reforma económica y la apertura. Este camino supone que Kim Jong-un, o un futuro líder, reconoce que el aislamiento continuo ya no es viable en la era moderna, bajo crecientes presiones económicas y observando el éxito de las reformas en China y Vietnam. Corea del Norte podría experimentar con cautela una liberalización limitada del mercado. Las reformas podrían comenzar con zonas económicas especiales a lo largo de la frontera con China, donde se permite la inversión extranjera, bajo una estricta supervisión. Estas áreas actuarían como campos de prueba, exponiendo a los trabajadores a salarios más altos, nuevas tecnologías y prácticas externas. De tener éxito, tales medidas podrían expandirse. Las restricciones a los mercados privados podrían relajarse, la pequeña empresa podría legalizarse y podrían surgir nuevas oportunidades para los ciudadanos comunes. Con el tiempo, esto crearía cambios sociales sutiles pero profundos. Una clase media urbana en crecimiento, mejor informada y económicamente empoderada, podría comenzar a buscar una mayor voz en la toma de decisiones, libertad de expresión y lazos más estrechos con la comunidad global. La modernización económica probablemente traería ajustes políticos graduales. El gobierno podría permitir con cautela elecciones locales limitadas, flexibilizar las restricciones de viaje o proporcionar un acceso más amplio a la información. Esta evolución llevaría décadas, con el Estado manteniendo el control político mientras introduce lentamente más libertades, de forma muy parecida a las reformas de China en la década de los 80. Los actores internacionales desempeñarían un papel crucial al proporcionar incentivos cuidadosamente calibrados, como la flexibilización de las sanciones a cambio de reformas concretas. Corea del Sur podría ofrecer asistencia técnica y asociaciones económicas, haciendo que la reforma continua sea más atractiva que el aislamiento. Si bien este proceso podría no conducir inmediatamente a la reunificación, podría producir una Corea del Norte más abierta y estable, capaz de relacionarse pacíficamente con el mundo y ofrecer a su pueblo una mayor capacidad de decisión sobre su futuro. Para entender por qué el colapso de Corea del Norte sería tan devastador para el sistema actual, debemos examinar el fundamento de la legitimidad del régimen. El mito del linaje. Paektu. Esto no es solo propaganda política. Es una mitología religiosa cuidadosamente construida, que se ha inculcado en cada ciudadano norcoreano desde su nacimiento. La historia de Corea del Norte comienza con Kim Il-sung,
quien se convirtió en el líder en 1948 con el apoyo de la Unión Soviética. Aunque inicialmente se esperaba que sirviera a los intereses soviéticos, Kim desarrolló su propia visión. Construyó un poderoso culto a la personalidad que mezclaba la economía comunista, las tradiciones imperiales e incluso elementos de devoción religiosa. Un sistema que alarmó incluso a los soviéticos en la década de los 60. Esta ideología se basó en múltiples fuentes. De las tradiciones confucianas provino el respeto por la jerarquía y los ancianos. De la dinastía Joseon de Corea, tomó prestado el simbolismo real y la autoridad hereditaria. Del cristianismo, que había estado muy extendido antes de la era comunista, surgieron conceptos de salvación y devoción. El resultado fue un híbrido único en el que el líder no solo era político, sino que se le presentaba como semidivino, una figura a la que se debía agradecer el sustento diario y venerar como un salvador. Un elemento central de este sistema es el linaje Paektu, que vincula el derecho a gobernar de la familia Kim con el monte Paektu, un lugar sagrado en la frontera con China. Este mito otorga a la familia un mandato divino, enmarcando las transiciones de liderazgo como sagradas en lugar de políticas. Cuando el poder pasó de Kim Il-sung a su hijo Kim Jong-il, y más tarde a Kim Jong-un, las narrativas oficiales describieron eventos sobrenaturales, como la aparición de estrellas en su nacimiento, como hechos históricos. Esta estructura de creencias es clave para comprender la fragilidad del régimen, a diferencia de otros estados autoritarios que dependen de las instituciones. La legitimidad de Corea del Norte se basa casi por completo en este linaje sagrado. Si Kim Jong-un muriera o quedara incapacitado sin nombrar un sucesor claro, todo el marco ideológico podría colapsar. Para complicar aún más las cosas, Kim no tiene un heredero adulto. Sus hijos son demasiado pequeños y los posibles rivales dentro de la familia han sido marginados. Su hermana, Kim Yo-jong, tiene influencia, pero las tradiciones patriarcales de Corea del Norte plantean dudas sobre si podría reclamar la misma autoridad. Esta incertidumbre hace que una lucha de poder interna, el primer escenario, sea muy plausible. ¿Crees que el sistema de Corea del Norte podría sobrevivir sin el linaje Paektu? ¿O el país se enfrentaría a una lucha de poder total? No dudes en discutirlo con nosotros. Para entender a Corea del Norte más allá de su imagen cuidadosamente gestionada, es útil observar los raros relatos de primera mano de una de las pocas visitas occidentales en los últimos años. En abril de 2025, un pequeño grupo de periodistas entró en Pyongyang. Los primeros extranjeros permitidos en más de 5 años. Las fronteras habían permanecido selladas desde la pandemia, intensificando el aislamiento del país. El viaje comenzó bajo condiciones estrictas: teléfonos sin material sensible, visas cuidadosamente inspeccionadas y filmación estrictamente controlada. El viaje comenzó a bordo de Koryo Air, la aerolínea estatal de Corea del Norte y la única calificada con una estrella en todo el mundo. El avión de la era soviética señaló de inmediato que esto no se parecería a un viaje típico. A su llegada, los visitantes fueron llevados al gran monumento de Kim Il-sung y Kim Jong-il, una parada obligatoria para todos los extranjeros. Es obligatorio inclinarse ante las imponentes estatuas. Y muchos lugareños ahorran para comprar flores para depositarlas en el lugar. La escala del monumento, junto con las estructuras cercanas que celebran el Partido de los Trabajadores y la lucha antiimperialista, refleja su importancia como el lugar más venerado de la nación. En todo Pyongyang, la reverencia hacia los líderes es sorprendente. Ya sea por creencia o por necesidad,
Esta devoción está profundamente arraigada. Los ciudadanos se aseguran de que los retratos y las estatuas sean totalmente visibles en las fotos y hablan de su historia con orgullo, incluso cuando reconocen las dificultades. Desde el monumento, la Torre Yuche se alza en la distancia, simbolizando la ideología de autosuficiencia de Corea del Norte, un principio moldeado por décadas de sanciones y aislamiento. Pyongyang en sí está diseñada para impresionar. Apartamentos modernos, amplios bulevares y fachadas pulidas proyectan prosperidad. Pero esta capital de escaparate no refleja la vida de la mayoría de los norcoreanos fuera de sus límites. Incluso aquí, las señales de control están siempre presentes. Las alcantarillas selladas impiden el movimiento no autorizado. Las áreas públicas están estrechamente vigiladas y las transmisiones de propaganda se reproducen continuamente. Sin embargo, la vida cotidiana continúa. Los residentes van de compras. Usan sistemas de pago locales con código QR. Visitan boleras y cervecerías. Y comparten tranquilos momentos de calidez cuando la confianza lo permite. Debajo del control del Estado se encuentra la resiliencia humana ordinaria. Este vistazo cuidadosamente controlado resalta por qué una transformación significativa en Corea del Norte será compleja, incluso dentro de Pyongyang. El privilegio existe dentro de la vida cotidiana que se desarrolla dentro de un sistema construido para preservar, no para desafiar. El control del régimen sobre el poder. La vida en Pyongyang refleja las contradicciones de la sociedad norcoreana. La capital exhibe modernos apartamentos de gran altura, fachadas de neón y amplios bulevares que proyectan progreso. Sin embargo, estos privilegios están reservados para una estrecha clase media urbana. Profesores, ingenieros y cuadros del partido cuyo acceso a la vivienda y los bienes depende de la lealtad política más que de la riqueza. Cada edificio muestra retratos de Kim Il-sung y Kim Jong-il, que deben ser tratados con reverencia diaria. Los murales de propaganda glorifican al liderazgo y refuerzan la devoción al Estado. A pesar de esto, la vida cotidiana tiene momentos de humanidad. Los residentes viajan en un metro decorado con mármol. Socializan en los parques y asisten a espectáculos culturales. Pueden ser cálidos y curiosos con los extraños, aunque siempre cautelosos. Las conversaciones se mantienen dentro de límites seguros. El orgullo por la nación coexiste con una conciencia silenciosa de las dificultades, más allá de las fronteras de Pyongyang. Esta burbuja privilegiada sostiene al régimen al recompensar la lealtad. Pero también pone de relieve la desigualdad. Es posible que los residentes no conozcan los detalles globales, pero perciben las disparidades entre sus vidas y las de las regiones rurales o los campos de trabajo. La fachada moderna de la ciudad también depende de sistemas frágiles, electricidad poco fiable, suministros limitados de alimentos e importaciones vulnerables a sanciones o desastres. Con el tiempo, la información del exterior se filtra a través de medios de contrabando, señales de radio extranjeras e interacciones con los visitantes. Estas pequeñas grietas desafían la narrativa cuidadosamente elaborada, sembrando dudas sobre la necesidad del aislamiento. La misma burbuja que asegura el control del régimen podría algún día exponer su mayor vulnerabilidad. La fragilidad de Corea del Norte crea riesgos que se extienden mucho más allá de sus fronteras, convirtiendo su posible colapso en uno de los escenarios más desestabilizadores en el este de Asia. Las principales potencias: China, Corea del Sur, Estados Unidos y Rusia tienen intereses vitales pero contrapuestos.
lo que crea un entorno volátil en el que un cambio repentino podría desencadenar crisis en cascada. Para China, la prioridad es la estabilidad en su frontera nororiental. Un colapso repentino podría enviar a millones de refugiados a través del río Yalu, agotando los recursos y amenazando la estabilidad interna. Pekín también teme que los materiales nucleares no protegidos caigan en manos hostiles, lo que podría obligar a una intervención militar, no para preservar la dinastía Kim, sino para asegurar las armas y evitar un caos mayor. Corea del Sur se enfrenta a un doloroso dilema entre las aspiraciones de reunificación y sus inmensos costos. Absorber a 25 millones de ciudadanos empobrecidos y aislados supondría una carga para la economía y plantearía profundos desafíos culturales y psicológicos. La integración de personas criadas bajo décadas de gobierno totalitario sería mucho más compleja que el modelo de reunificación alemana que se cita a menudo. Estados Unidos daría prioridad a la seguridad de los sitios nucleares y a la prevención de la proliferación. Pero esto podría poner a las fuerzas estadounidenses y chinas en contacto directo, aumentando el riesgo de un conflicto no deseado. Washington también teme que Corea del Norte se convierta en un estado fallido, que pueda albergar redes criminales o extremistas. Rusia, aunque menos afectada directamente, busca preservar su influencia y evitar la inestabilidad en su frontera oriental. Su participación complicaría aún más cualquier respuesta coordinada entre las principales potencias. Estos intereses superpuestos crean un frágil equilibrio en el que todas las partes prefieren la estabilidad, aún reconociendo que no puede durar indefinidamente. Un solo detonante: un enfrentamiento fronterizo, una oleada de refugiados o rumores de inestabilidad del régimen podría provocar una reacción exagerada, que se intensificaría hasta convertirse en una crisis regional. La dimensión nuclear aumenta la urgencia. Los temores de escenarios de úsalo o piérdelo podrían empujar a los comandantes a tomar acciones preventivas, mientras que las potencias extranjeras podrían considerar ataques para evitar la proliferación. En este tenso ambiente, el destino de Corea del Norte no es solo suyo. Es una prueba de si las potencias rivales pueden gestionar el colapso sin caer en un conflicto mayor. Debajo del rígido sistema de control de Corea del Norte, se ha estado desarrollando una transformación silenciosa durante más de 2 décadas. La lenta difusión de información prohibida, que desafía la narrativa cuidadosamente construida del régimen. Durante generaciones, a los norcoreanos se les enseñó que su país era envidiado en todo el mundo, que Corea del Sur estaba empobrecida bajo el control extranjero y que el mundo exterior era caótico y peligroso, sin acceso a los medios de comunicación extranjeros. Los ciudadanos tenían pocas bases para cuestionar estas afirmaciones. Esto comenzó a cambiar a principios de la década de 2000. Cuando las condiciones económicas empujaron a muchos a cruzar la frontera hacia China, regresaron no solo con bienes, sino con historias y pruebas que contradecían la propaganda oficial. Pronto, pequeños dispositivos digitales como memorias USB y tarjetas SD comenzaron a circular, introduciendo de contrabando en el país dramas surcoreanos, películas chinas, música occidental y noticias. Estos atisbos de la vida cotidiana en otros lugares resultaron más subversivos que los mensajes políticos abiertos, socavando silenciosamente décadas de adoctrinamiento. El régimen respondió con redadas, inspecciones de viviendas, vigilancia y severas penas por poseer contenido extranjero. Sin embargo, el flujo de información resultó imposible de detener por completo. Las redes del mercado negro que antes comerciaban con alimentos y medicinas se convirtieron en conductos para los medios digitales.
Esta exposición creó una brecha generacional. Los ciudadanos mayores a menudo permanecen leales al sistema, mientras que los norcoreanos más jóvenes rechazan silenciosamente las narrativas estatales mientras se conforman exteriormente para evitar el castigo. Con el tiempo, estas microrebeliones han erosionado la base ideológica del régimen. Pequeños actos, como tararear una canción extranjera o hacer referencia a una película prohibida, ayudan a las personas de ideas afines a identificarse entre sí, creando redes informales de confianza. Los intentos del gobierno por contener este fenómeno a menudo resultan contraproducentes, fomentando el resentimiento incluso entre aquellos que no se oponen activamente al régimen. La lenta difusión de información externa plantea una de las mayores amenazas a largo plazo para la estabilidad de Corea del Norte, a diferencia de las crisis económicas o las luchas por el liderazgo. Socava el propio sistema de creencias que sustenta la autoridad del Estado, un cambio que algún día puede alcanzar un punto de inflexión irreversible. La historia ofrece un recordatorio aleccionador de que incluso las dictaduras más arraigadas pueden desmoronarse, a menudo con una rapidez sorprendente. La supervivencia de Corea del Norte ha dependido de un frágil equilibrio de miedo, mito y aislamiento. Sin embargo, cada uno de estos pilares se está erosionando silenciosamente. La incertidumbre en la sucesión dentro de la dinastía Kim, la creciente presión económica y la constante filtración de información prohibida convergen para crear condiciones propicias para la inestabilidad. Aún así, predecir el momento exacto del colapso es imposible. Los regímenes a menudo parecen inquebrantables hasta que, de repente, no lo son, ya sea que Corea del Norte caiga por conflictos internos, una reforma gradual o una chispa imprevista. Las consecuencias repercutirán mucho más allá de la península, remodelando el panorama de seguridad del este de Asia. Por ahora, el mundo solo puede observar y preguntarse si estamos viviendo el capítulo final del extraordinario experimento del reino ermitaño. Si te gustó el video de hoy, por favor, dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.